Una rueda de prensa típica después de todo lo que hemos vivido. Recuerdo para todos los familiares de personas que han fallecido en la pandemia y sobre todo ánimo para todos. Hemos cerrado un año atípico, yo diría que prácticamente excepcional. Nos faltó un gol y un partido, pero no se nos tiene que ir de la cabeza los partidos del Valencia, del Atlético de Madrid, vibrar León y vibrar los leoneses con este equipo durante el año. Mi reconocimiento también para todos los jugadores y técnicos de la plantilla anterior que supieron afrontar el volver a entrenar con las restricciones que estamos teniendo y que poco a poco tenemos que acostumbrarnos y superarlas. Pasó el playoff de Marbella, pero el deporte es esto. El deporte es, sobre todo, aceptar y adaptarse a los momentos complicados que llegan. Pero cuando se hacen las cosas bien, cuando se construye desde la dirección deportiva un equipo sin fisuras y cuando llegamos a un partido que jugamos mejor, que lo planteamos todo y perdemos, solo queda una, aceptarlo. No queda otra. Y eso es lo que estamos ahora. Estamos en momentos de reconstrucción. Es decir, tenemos que tener la capacidad para olvidar rápidamente lo que ha pasado y para volvernos a ilusionar y volver a empujar a todo el mundo para acercarnos a este proyecto. Antes de presentaros a David, os voy a explicar un poco cómo en esta empresa, en este club, se hacen las contrataciones. Hay un procedimiento escrito y hay una forma de actuar. Hoy se incorpora con nosotros el jefe de prensa. Su proceso de selección, similar, 2 semanas. En el entrenador, exactamente igual. El mismo día que José Aira, en conversaciones con nosotros, decidimos que no continúe, la dirección deportiva de este club, que ahora voy a hablar de ello, me pone encima de la mesa una lista con 10 entrenadores, que él y su equipo de trabajo, incluido una persona que estudia los datos de Big Data para sacar la máxima información, la pone encima de la mesa. Cuando Aspire, una de las principales empresas mundiales del fútbol, que creo que igual todavía no somos conscientes de ello, cuando Aspire decide poner al frente a algún directivo en su organización, previamente lo ha valorado y previamente lo ha consensuado. Cuando el año pasado se decidió apostar por la figura de Ricard como director deportivo, los resultados los tuvimos en la plantilla que se confeccionó. Ricard, más de 25 partidos de jugador en primera división, más de 200 partidos jugados en segunda división, más de 300 partidos jugados en segunda división B. Como segundo entrenador, más de 2 temporadas en segunda y en tercera división. Algunos de los equipos que estuvo fue en Celta. En secretarías técnicas del del Sporting, del Valencia, del Orihuela, del Osasuna. Creo que algo más de fútbol, incluido yo, que yo sé muy poquito, de todos los que estamos en el club sabe. Entonces, cuando se decide contratar a alguien, la máxima responsabilidad es del jefe del departamento. En este caso, la dirección deportiva es de Ricard. Ahora, ¿cómo es el proceso? Para que entendáis. Nosotros tenemos un perfil del entrenador que queremos contratar para la Cultural. El perfil del entrenador, la parte deportiva, la elige con su equipo Ricard. Y luego hay una parte actitudinal, es una parte de comportamientos, lo que nosotros definimos entrenador modelo Aspire. Ahí entro yo a conocer a la persona y a valorarlo. Y ponemos encima de la mesa también con Aspire a los candidatos. Iniciamos el proceso hablando, creo que el mismo día,
el mismo día que se comunicó que no seguía José Aira, ese mismo día tenía una llamada David de Ricard en los términos que ha hablado absolutamente con todos los entrenadores que hemos hablado. Es decir, hay una posibilidad, estás entre los entrenadores que podemos contemplar para dirigir al club la temporada que viene. Este ha sido, y está escrito porque es un manual, que ha hablado Ricard con todos los entrenadores. E iniciamos el proceso durante 2 semanas. En ese proceso nosotros queremos constatar también la capacidad de aguantar la presión de los candidatos, porque todo el mundo sabe que está en una selección, como en una empresa cualquiera. Ahí nosotros valoramos otros valores que exigimos a los entrenadores que vienen al club. Confidencialidad, prudencia. Si cualquier candidato sale en los medios, automáticamente sale de la lista de entrenadores. Y seguimos viendo. Y hay entrenadores que no han esperado, y lo entendemos, es el riesgo que corremos, y cogieron, en estas primeras conversaciones, cogieron otros proyectos. Hay entrenadores que nuestro presupuesto, que voy a hablar ahora, para el puesto de entrenador, entendían que no era suficiente. Se salían del proceso de selección. El presupuesto que tenemos para el entrenador este año es exactamente el mismo que teníamos el año pasado. Todo el mundo es muy amigo de dar cifras, pero las cifras son absolutamente confidenciales, como a ninguno de vosotros os gustaríamos si os preguntamos cuánto ganáis. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que el presupuesto es el mismo. Y este club se rige por un modelo profesional y definido. Hay un presupuesto y nos tenemos que ceñir todos a ese presupuesto. Entonces, el presupuesto de entrenador, aunque no es lo mismo en otras áreas del club, que ha habido reestructuración, ha habido alguna rebaja salarial, incluso en el tema de jugadores, tenemos un presupuesto de plantilla que no está cerrado, todavía está abierto, pero en ese sentido el presupuesto Ricard lo tenía. Todo el proceso acaba el viernes pasado, donde el viernes pasado los 3 candidatos que se ha seleccionado después de hablar y con la responsabilidad técnica de Ricard se reúnen con Ricard y conmigo en Madrid, en unas reuniones de 2 horas, 3 horas con cada candidato. ¿Qué ventaja tenemos de estar en la organización de Aspire? Que Ricard recoge información, yo creo que de los 3, 4 directores deportivos más importantes que tenemos en el fútbol, más las relaciones personales que tenemos con otros directores. Entonces, Ricard es el receptor de toda la información. Lo pone encima de la mesa a Aspire y a mí, y nosotros, al final, opinamos, pero la decisión final en cuanto a la contratación del técnico es de Ricard. Ese es el proceso. El viernes cerramos el proceso y, por cierto, ninguno de los 3 que estuvieron ha salido en ningún papel, salvo David, que salió al principio. Para que no lo cubréis, no ha estado en ninguna quiniela. Porque fueron prudentes, porque supieron esperar, porque fueron discretos, porque son grandes entrenadores y también entran dentro de la confidencialidad del club y de las personas. Todos los otros 2 podrían haber sido también entrenadores de la Cultural, pero por el análisis que han hecho los profesionales técnicos y que hemos hecho el resto de profesionales, hemos decidido, encantados y orgullosos, de traer a David Cabello. Y como os lo voy a pasar ya, me voy a permitir hacer un poco de periodista y hacerle una pregunta yo para empezar. Y ya luego que continúan mientras voy pasando los micrófonos. Lo único, para que vaya conociendo David, antes de formular la pregunta, decís el medio y la persona, ¿vale? Para que vaya quedando con vosotros. David, ¿cuál es la opinión que desde fuera tú tienes o has tenido hasta ahora, que no estabas aquí, de la Cultural? Y a partir de ahora ya os dejo con David.
Todo tuyo. Buenos días. Pues Felipe, a las pruebas me remito, ¿no? En qué rueda de prensa en esta categoría estaba agotada, con tantísimas personas, pues esperando esas primeras palabras del entrenador, ¿no? Yo creo que, y perdonadme que no soy consciente realmente del valor que tiene la marca cultural y deportiva leonesa en el panorama nacional, o para cualquier persona o cualquier entrenador como yo que tiene la posibilidad de poder representar a esta entidad. Porque al final, bueno, viví en ese día a día y creo que no soy consciente realmente del valor que tiene. Para mí es una entidad que soy la envidia de clubes, incluso de superior categoría. Y muchos de ellos se fijan o miran, tienen este espejo para de alguna manera seguir las líneas que tiene marcadas y muy marcadas este club. Entonces, creo que estoy en el mejor sitio, en un sitio privilegiado y evidentemente voy a poner todo de mi parte para que los objetivos que se marca el club podamos cumplirlos, pero sobre todo entre todos. Esto no es un trabajo única y exclusivamente de la dirección, del cuerpo técnico, de los jugadores. Yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y entre todos conseguir el objetivo que todo el mundo cuando llega aquí y se sienta el primer día espera y desea, que no es otro que vivir en otra categoría que no sea la segunda división B, que por suerte, por desgracia, esta entidad ha vivido tantísimos años, ¿no? Empezamos. Hola, soy Pablo de Radio León, bienvenido. Pregunta doble. Primero, ¿cuán importante es para ti entiendo que es un salto en tu carrera, llegar a la cultural? Y la segunda, al hilo de lo que decía Felipe, ¿cómo has vivido tú este proceso desde la llamada del día 31 hasta que finalmente el viernes pasado recibes esa llamada donde parece que eres el elegido? Gracias. Bueno, han sido días que no han sido fáciles para nosotros, ¿no? Porque ha habido, que tener, como comentaba Felipe, esa paciencia para poder estar aquí hoy sentado ante vosotros. Hemos tenido que desechar bastantes cosas, renovación en mi antiguo club, propuestas por parte de otros clubes importantes, pero creo que estar aquí hoy sentado para mí es un reto muy bonito, importante y el cual asumo con la máxima responsabilidad de que vamos a tener un año difícil, complicado, ante una competición nueva y ojalá después del trabajo que podamos desarrollar se cumplan los objetivos que nos hemos marcado. Jesús. Hola, soy Jesús de Castillo de Televisión. Es la primera pieza de un engranaje importante, con una plantilla importante. Yo no sé si ese proceso te marca un objetivo en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a planificar qué jugadores van a seguir, qué jugadores no van a seguir. Incluso se ha hablado de algún jugador del club de elegido que podría venir a ver. Hoy es el día 1. Llegué anoche, creo que era la 1 de la mañana, cuando aterrizamos aquí en León, y prácticamente no hemos tenido tiempo para hablar de lo que realmente es importante, de esa plantilla, esa confección de esa plantilla, valorar y ver esos jugadores que van a continuar en este proyecto y a partir de que acabemos esta rueda de prensa nos sentaremos a mirar con tranquilidad y detenidamente los jugadores que van a estar en este proyecto, porque además tenemos tiempo. En principio, nuestra idea es empezar el lunes. Esperemos que sea posible y que con todo lo que está ocurriendo estos días, pues de alguna manera nos dé vía libre para poderlo hacer, ¿no? Javi, muy buenas. Muy buenas. Han hablado directores deportivos, jugadores tuyos un poco estos días de ello, pero yo quería que nos explicaras un poco qué tipo de cultural te
gustaría tener, te gustaría que viéramos este año? Sobre todo, me caracterizo por ser una persona valiente. Y quiero que la gente que me rodea, yo creo que el club es una persona también, o un club que es valiente, apuesta por personas, bueno, que están ilusionadas, que asumen esos retos y no tienen miedo a lo que pueda venir, a lo que pueda ocurrir. Y mis equipos son igual. Son equipos valientes, quieren ser protagonistas y de alguna manera hay que evitar esos miedos que se puedan generar alrededor de lo que es la plantilla, ¿no? Sí, mister, David Acosta es para una doble cuestión. Por un lado, ¿cuáles son los objetivos reales del equipo? Porque has hablado de objetivos, me gustaría, si puede ser, que concretaras cuáles van a ser los objetivos de la cultural para esta nueva temporada. Y luego, ayer nosotros hablábamos con Pablo Ruiz, jugador que conoces bien, que has tenido elegido, y nos hablaba del fútbol vistoso que hacen tus equipos, pero también de que es muy exigente con los jugadores. Esa va a ser una de las claves a la hora de configurar la plantilla, más allá de la calidad que pueda tener un jugador en concreto, el compromiso con el equipo. Me hace varias preguntas. La primera te contesto que este proyecto es un proyecto como los anteriores, ambicioso. Tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Evidentemente la temporada va a estar dividida, pero hay dos objetivos claros y que evidentemente cuando hablamos de la cultural tiene que ser ambicioso y lo va a ser. No vamos a mirar DNIs, no vamos a mirar categorías y evidentemente queremos gente con hambre, con ambición y que quieran conseguir el objetivo que nos hemos marcado. A raíz de lo que pueden decir jugadores, compañeros o amigos, eso lo marca el verde. Y yo te puedo hablar hoy en rueda de prensa de lo que igual tú quieres escuchar. Yo creo que donde hay que hablar es en el terreno de juego y donde de alguna manera nos vamos a quitar las mascarillas es ahí. Y ahí donde de alguna manera vamos a ver realmente lo que la cultural leonesa va a hacer esta temporada. Perdón, simplemente has dicho ambición, la palabra ascenso, ¿se puede nombrar o prefieres no hacerlo? Yo no tengo miedo a nombrar esa palabra, pero cuando estoy aquí sentado es para cumplir los máximos objetivos. Roberto Arena, de León. Una pregunta. Hablaba Felipe a la hora de la presentación de que este es un club con mucha presión. Es el debut de usted en segunda división B. ¿Está preparado para esta situación que puede suceder? No me preocupa en absoluto, de verdad. No tengo pelo, tengo ganas. He vivido muchísimo, por suerte, por desgracia, en esta categoría, en otra parcela, como jugador. Si habláramos de experiencia, tengo una cierta edad, me gustaría tener mucho menos. En vez de estar aquí sentado como entrenador, me hubiese gustado estar disfrutando en el terreno de juego. Al final el protagonista uno ya deja de ser, yo no voy a ser protagonista de nada. Las portadas van a ir enfocadas todas a nuestros jugadores. Nosotros trabajamos para ellos, ellos son los auténticos protagonistas. Y si se habla del entrenador, mucho malo. Aquí del que hay que hablar son de los jugadores, ellos son los verdaderos protagonistas de este deporte y los entrenadores, direcciones deportivas, diferentes áreas del club. Trabajamos única y exclusivamente para que ellos se sientan agrupados, le demos herramientas para que se sientan bien, tanto en el día a día como en el terreno de juego. Muchas gracias. Te quería preguntar, con la incertidumbre un poco de esta temporada tan extraña, un comienzo que no sabe cuándo va a ser, un formato distinto, ¿cómo se trabaja con todas esas dudas, todo ese horizonte que nos está viviendo que comienza? Pues como hemos trabajado en estos últimos meses, ¿no? Afrontando situaciones que desconocemos y para eso evidentemente es importante conocer cuanto antes los escenarios a los que nos vamos a enfrentar,
que a día de hoy desconocemos. Conocemos un formato nuevo que evidentemente tanto la cultural como los diferentes clubes se van a tener que adaptar rápidamente a las condiciones en las que vamos a trabajar. Para mí es algo bonito también conocer nuevos retos, nuevas competiciones, porque de alguna manera va a ser diferente a lo que hemos podido vivir en temporadas anteriores, ¿no? Sí, hablabas de ese formato con la respuesta que hay que adaptarse. ¿En qué cambia el que en los 3-4 primeros meses tengan ya que cumplir con el objetivo, por decirlo así, para seguir peleando por él? Evidentemente en el primer objetivo. Está muy marcado cuáles son los objetivos que se van a cumplir, no sabemos fecha, pero en ese primer tramo de la competición te va a dar opción a poder disputar luego otra competición. Si me preguntas por cuáles son los objetivos, están claros. Tenemos que estar en esos 3 primeros puestos para optar a esa segunda competición que tendremos que afrontar con la máxima garantía y de alguna manera cumplir con esos objetivos. Evidentemente vosotros solo os vais a quedar con el final. Para mí el final, evidentemente, es algo que es muy importante, pero que a la vez yo lo que voy a hacer es disfrutar de ese proceso. Lo he disfrutado en mis etapas anteriores y evidentemente lo voy a disfrutar en el día a día, porque creo que para nosotros es importante ese proceso del día a día. Nos quedamos con ese objetivo final, pero yo lo voy a disfrutar en el día a día y poderlo hacer en este club, pues muchísimo más. Con toda la incertidumbre que está rodeando la situación del mundo del fútbol y del deporte en general, ¿tiene previsto algún plan de comienzo de esta temporada? En principio es el lunes. Pondré conocimientos médicos, los distintos test que podamos realizar para que de alguna manera podamos trabajar en las mejores condiciones. Nos hablan de grupos reducidos en estos primeros días, pero estamos hablando, creo que a día de hoy, por hablar. Es algo que vamos a ir conociendo en las próximas horas y que evidentemente, pues bueno, el día 1 para poder trabajar con los chicos es el lunes y a partir de ahí, pues evidentemente desde dirección nos van a ir marcando el proceso de, pues bueno, de esos entrenamientos, de competición y demás. La prórroga que ha concedido la Federación Española para la inscripción de equipos en competición. Esa quizá más para mí que para él. Contesto yo luego que sí. Eso puede influir en todo. Luego contesto yo con todo, cuando terminemos con eso. Sí, David, hablabas que ahora empiezas a tomar ya temperatura en cuanto a plantilla con Ricardo. Te quiero preguntar, sabes que en esta plantilla hay jugadores con contratos muy importantes, de mucho nombre. Digo 3, Salazar, Caguaya, Dioni y Rodas, por no tanto Alazar. ¿Confías en que se puedan mantener estos jugadores en esta plantilla? Esto es algo que a partir de hoy vamos a trabajar junto con la dirección en intentar de alguna manera darle forma. Pero estoy convencido y estoy totalmente tranquilo de que el equipo que vamos a tener y el que vamos a disponer durante toda la temporada va a ser un equipo para el poder competir con los clubes importantes o con los clubes menos importantes, porque yo al final la cultural la considero el más importante, y no es porque esté yo hoy aquí, sino porque creo que por historia en esta categoría lo es, y todo lo que ha demostrado en estas últimas temporadas con lo que ha crecido a nivel de infraestructura. Entonces estoy totalmente tranquilo, sé que voy a tener el mejor equipo y entonces pues son plenas garantías para poder afrontar una temporada muy exigente. ¿Has contactado con algún jugador de la plantilla que tiene contrato en vigor ya o todavía? No lo he hecho porque no creo que sea ahora mismo lo más importante, en el sentido de que a partir de hoy sí tenemos que conocer realmente, sobre todo la disponibilidad que tienen los chicos a querer estar en este proyecto. Aquí las puertas de la Cultural y Deportiva Leonesa están abiertas para los grandes futbolistas y para los grandes jugadores. Nuestro objetivo es tener a los mejores. Paso a contestarte directamente, que quizás es más. Repítemela, por favor, porque así lo centro mejor. Ayer consigamos la prórroga para la inscripción de equipos y competiciones nacionales hasta el día 26. Eso quiere decir que hasta el día 27 no se saben los equipos inscritos, aunque estén todos.
Y a partir de ahí, imagino que el 27 de septiembre empieza a ser un poco utopía. Vamos a ver, estamos en una temporada totalmente atípica y tenemos que tener capacidad para adaptarnos. Y lo que opinemos es muchas veces de intuición, porque no hay certeza de muchas cosas. Nosotros, decía David, que empezamos el lunes, pero si todo esto cambia y tal como está cambiando, igual lo tenemos que retrasar. Esta prórroga yo no sé a qué viene debido. Yo no sé si va a haber, hay equipos que no se han podido inscribir, no he podido hablar con la federación y no lo sé. Yo las noticias que tengo es que la liga puede empezar entre el 10 y el 17 de octubre. Entonces, ese puede empezar, depende de tantas cosas que hasta que no se concreten, no. Pero esas son las últimas noticias que yo tengo. La federación decía que el día 10, en un comunicado público, que mantenía en un principio las fechas inicialmente previstas. Ese es el 26. Sí. Por otro lado, creo que el problema que ha habido, entre comillas, es que quieren las inscripciones a través del sistema Fénix y ha dado problemas. Yo ahí a tanto no llego. Lo que sé que hoy, precisamente, y creo que a estas horas, está teniendo una reunión el Consejo Superior de Deporte y las federaciones. Y ahí van a marcar un poco en aquellos deportes profesionales que no están considerados profesionales, porque solo la Liga, el cómo va a marchar. Ahí tenemos que estar atentos a lo que va sucediendo y tener capacidad para variar. Hablas de los no profesionales, si a los equipos de segunda vez se exige un número mínimo de profesionales, está claro que lo de la no profesionalidad de la segunda vez, en fin. Nosotros somos una empresa que estamos pagando cerca de 300.000 euros a la Seguridad Social y IRPF a todo el mundo. Entonces, eso es uno de los vacíos que, a mi modo de ver, está en la legislación del deporte profesional, que estas situaciones va a ayudar a que se corrijan en un futuro, yo creo. Felipe, hablabas antes de que el presupuesto para el entrenador se había mantenido. El presupuesto general del club para la próxima temporada, ¿cuál es la previsión que suceda con él? La previsión es que va a descender, lógicamente, desciende como lo hicimos saber en la carta a los socios, desciende, no tenemos todavía el porcentaje porque va a depender de la parte de ingresos que recaudemos de socios y de patrocinio. Pero lo que está claro que la aportación, que es importante, pero desciende la de Aspire, por la situación mundial que tenemos, y a ellos en Aspire están despidiendo a personas y han rebajado salarios, es decir, y nos toca a nosotros también esto, se va a rebajar, pero no podemos cuantificar en cuánto, pues por lo mismo que hablábamos antes. La idea es sacar la campaña 1 de septiembre, pero estamos reteniéndonos con la campaña para saber cuándo vamos a empezar. Entonces, en la medida que vayamos, nosotros consideramos que podemos cerrar el presupuesto alrededor de octubre. Ahora tenemos unos parámetros, lo que sí decidimos es que la parte del entrenador vamos a utilizar el mismo presupuesto y a partir de ahí vemos la plantilla que tenemos y vamos a intentar ajustándolo. Sí, relacionado con ellos, los parámetros al final a los que os ajustáis, que para hacer la plantilla no podéis esperar a octubre. ¿Se puede mantener todos los jugadores si quisiera el entrenador que hay ahora mismo en plantilla, los importantes? Yo discrepo contigo en cuanto que no se debe esperar hasta octubre, porque yo creo que en octubre probablemente se hacen las mejores contrataciones y que el mercado bajará. El mercado ha estado muy alto y está muy alto y nosotros desde el club hemos decidido ralentizarlo todo, porque los tiempos en el club les marcamos nosotros, no nos los marca el mercado. Entonces, vamos a ralentizarlo porque nosotros podemos mantener a todos los jugadores de la plantilla actual si decidimos y creemos desde la dirección deportiva que son los jugadores que tienen que estar aquí. Que algún jugador quiere salir, esto está abierto para todo el mundo. Es decir, si hay ofertas por Kawaya que salió, o por Dioni, nosotros las estudiamos. Y si nos interesa, económicamente lo sacaremos. Y si no nos interesa, pues se quedarán en el club. Pero tenemos mitad de agosto, porque creo que estamos hoy en 19, casi mitad de agosto, todo el mes de septiembre y el 10 de octubre, que todavía no sabemos si será la competición. Por lo tanto, el mercado es tan largo que no tenemos que precipitarlo. Vamos a esperar, porque muy probablemente va a haber muchas opciones y hay muchos más jugadores en el mercado que clubes. Entonces,
vamos a ir despacio. Jesús. De cara a la afición, Felipe, hay clubes que incluso ya ponen en marcha la campaña sin que todavía la gente sepa en qué condiciones se va a poder acceder, ¿no? No sé si en ese caso también la cultural lo tiene claro, independientemente de cómo se pueda venir a ver fútbol, intentar fidelizar a esos fans. Mira, nosotros, y al hilo de lo que comentaba al principio con el director deportivo, con el jefe de prensa, o cualquier decisión que se toma en el club, no es que Felipe se levante, le da un aire y toma esa decisión. Felipe es el portavoz de un trabajo profesional de mucha gente y de reflexión de mucha gente en la toma de decisiones. Y nosotros llevamos desde junio con los responsables de ticketing y con 4 o 5 personas del club analizando la situación y ver qué es lo que podemos hacer. Y hemos planteado sacarla, no sacarla, de qué forma, compensamos, no lo hemos planteado todo, pero no por salir rápido, a veces saliendo rápido, se cometen los errores. Tenemos que madurar las decisiones y verlo. Lo que está claro es que hemos pensado desde el minuto 1, hemos pensado en el socio. Y así nuestros trabajadores han estado llamando a todos los socios. Hemos estado pensando en devolver el dinero a todos aquellos que lo contemplen. Y por eso está en la carta especificado. Pero también queremos ser transparentes y claros en decir que va a depender muy mucho de la aceptación de la campaña de socios y de los patrocinadores, del presupuesto que tengamos para plantilla y de las opciones que tengamos para poder seguir para arriba. Tenemos que ser conscientes, y en León ya de una vez, que subir a Segunda División B no es fácil y que nosotros no vamos a entrar en una guerra de presupuestos para dejar el club endeudado, como ha pasado otros años, porque aquí hay deudas cero. Entonces, tenemos que ser profesionales, racionales y justos. Y cuando llegue el momento lo haremos. Y a los aficionados, por eso le mandamos la carta, y estamos calibrando los tiempos para, cuando veamos lo que podemos ofrecer, sacarlo. Y no te quepa la menor duda que no solo pensamos en los aficionados, sino que tendrán todos, absolutamente todos, la posibilidad de seguir aquí de una forma u otra. A nivel futbolístico es algo así como recuperar una idea original que estaba dentro del director de aquel fútbol atractivo que tanto gustara, y que yo no sé, te pregunto, si con José, recurriendo a la inmediatez, se buscaba más el resultado en esa difusión. No llegamos a tantos matices. Yo creo que eso os viene bien para poder hablar sobre eso. Nosotros estamos buscando una idea de juego que es básicamente la que empezamos, como tú dices, en el plan director, y que ha ido derivando en algunos momentos hacia una mayor verticalidad y mayor transiciones rápidas, por llamarlo de alguna forma. Pero la esencia es lo mismo. La esencia es lo mismo. Los matices ya para los técnicos. Yo no entro, pero cuando Ricard plantea 10 nombres de entrenadores, estaban en un perfil cercano al que hemos tenido en los últimos años, con algunos matices, como tú dices.